Saludos, estimadas y estimados cibernautas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana les da la más cordial de las bienvenidas a esta mesa de análisis, implicaciones jurídicas actuales derivadas de la pandemia por el coronavirus en México. A continuación, me permito presentar a nuestros participantes en este panel. Doctor Francisco Báez Corona, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, quien participará con el tema democracia, autoritarismo y su eficacia contra la pandemia del COVID-19. Adelante, doctor. Gracias por la invitación a este coloquio virtual convocado por nuestro compañero el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y por la iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Veracruzana, desde luego liderado por la doctora Petra Armenta Ramírez. Es un gran placer formar parte del grupo de compañeros investigadores que estamos hoy dialogando en torno a las problemáticas jurídicas que se han detonado a raíz de esta conocida pandemia del coronavirus, COVID-19. En la ponencia que corresponde a mí en particular, quiero abordar una problemática que me parece relevante, que consiste precisamente en poder ver cómo esta pandemia mundial, que prácticamente ha afectado a todos los países del orbe, ha permitido comparar las diferentes estrategias de acción que han tenido los diferentes regímenes políticos para atacarla, ¿no? Principalmente, en este sentido, podemos contrastar, aunque obviamente hay un gran espectro de regímenes políticos, pero contrastando dos de los más opuestos, los regímenes denominados democráticos con los regímenes denominados autoritarios, ¿no? Y surgiendo como un planteamiento de esta ponencia, de esta temática, es cuáles son los países que han obtenido mejores resultados para enfrentar la pandemia, ya sea aquellos denominados democráticos o los denominados autoritarios, ¿no? Particularmente a raíz de las estadísticas y las situaciones que nos refleja la Organización Mundial de la Salud. Bueno, antes de entrar en esta materia comparativa, vamos a retomar brevemente características que tienen, por ejemplo, estos países que estamos englobando dentro de un régimen democrático. Por ejemplo, para que un país sea de régimen democrático, de acuerdo a Suárez Íñiguez, tenemos que identificar, entre otros autores, ¿no?, que desde luego ha abordado esta temática, que existan elecciones competitivas, es decir, elecciones abiertas, donde no hay un partido único, hay un régimen de diversos partidos, donde eventualmente hay alternancia de poder, que es un régimen, una característica importante, ¿no? Si hay un partido único, si hay un partido hegemónico, si hay una sola persona o régimen en el poder desde hace muchos años, pues no es un régimen democrático. Otra característica muy importante, que va más allá del mero aspecto electoral, es un sistema de derechos humanos y libertades concretas. En un régimen democrático se debe reconocer plenamente la existencia de derechos humanos para los ciudadanos, entre los cuales hay algunos que entran en juego particularmente en este tema de la pandemia, como puede ser el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, el derecho de atención médica en igualdad de condiciones, la no discriminación por motivos, en este caso, de algún padecimiento de la enfermedad, etcétera. Y bueno, todo este sistema de derechos humanos debe contar además con garantías que los permitan hacer eficaces ante el Estado y ante los compañeros ciudadanos, no solamente como meras declaraciones. Y libertades concretas que también en este caso entran en juego en la pandemia, como mencionaba, la libertad de ejercicio de una profesión, del tránsito particularmente, ¿no? Otro de las características muy importantes de un régimen democrático relativas a la pandemia es la transparencia y rendición de cuentas. Siempre que hay un régimen democrático, es un ejercicio fundamental del gobierno el tener, en primer lugar, mecanismos de control del poder. Es decir, no hay una decisión directa automática, sino que tiene que haber mecanismos de pesos y contrapesos, control del ejercicio del poder, y todas las decisiones de gobierno se deben transparentar y además rendir cuentas de sus efectos, ¿no? Esta es una síntesis muy breve por el tiempo que tenemos para dar la ponencia, pero de alguna manera nos retrata cómo entendemos que es un régimen democrático. En contra de esto, bueno, un régimen autoritario definido por varios autores, como por ejemplo Dieter Nolen,
nos habla de que hay normas represivas que restringen las libertades. Normalmente en un régimen autoritario hay mucha resistencia a la oposición, a la opinión oficial del gobierno, hay regularmente límite en libertades particulares, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de imprenta, entre otras, ¿no? El poder se concentra en una persona, en un grupo de personas o en un sistema hegemónico. Por ejemplo, podemos encontrar regímenes donde hay un partido socialista, que es lo más característico de estos gobiernos que hoy en día todavía denominamos autoritarios, un partido socialista que tiene años en el poder, o bien incluso una persona, un representante del poder que prácticamente tiene un cargo vitalicio o hasta incluso casi hereditario, ¿no? Todavía. En este tipo de gobierno no se admiten negociaciones, ya que regularmente el partido hegemónico o el régimen que tiene el poder absoluto sobre el ejercicio del gobierno, pues va a tomar las decisiones de manera autocrática y difícilmente va a admitir cuestionamientos de las mismas. En este sentido, no hay una prensa crítica, no hay un cuestionamiento de los ciudadanos y tampoco hay esta transparencia y esta rendición de cuentas, ¿no? A la par de esto, bueno, hay pues posibilidad de imponer diferentes medidas para controlar una situación de emergencia, como puede ser esta que se detona con la pandemia del coronavirus denominado COVID-19. Algunas de las medidas que se han implementado en aquellos países denominados autoritarios y que paradójicamente parecen ser los que han tenido mejores resultados para frenar el crecimiento excesivo en la curva de contagios, y a continuación vamos a mencionar algunos ejemplos. China, que es un país de régimen socialista, de partido hegemónico, es el país donde se originó la pandemia, aparentemente sería el que tuvo menor experiencia para poder tratar el problema y el que tuvo que también reaccionar de manera más pronta, ¿no? Al no tener algún mecanismo de prevención, pues el primero que enfrentó el problema, pues actualmente no es el que tiene más contagios, es el 10º en contagios a nivel mundial. Vietnam es otro país de régimen de partido único que ya está comenzando a levantar las medidas de confinamiento y en sus estadísticas oficiales no refleja un solo muerto por coronavirus. Corea del Norte, que es un país altamente criticado y cuestionado en materia de derechos humanos, de severa represión de libertades, etcétera, pues se ha reportado hasta el momento libre de coronavirus, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, en Corea del Sur, un vecino muy cercano y con que se comparten kilómetros de frontera, más de 10,000 casos. ¿Cuáles son algunas medidas que se han impuesto en estos países? Por ejemplo, limitar la movilidad de los ciudadanos, pero a través de medidas estrictas y rigurosas que implican un control policial o militarizado de los mismos, ¿no? Es incluso detenciones inmediatas y directas si se encuentran a ciudadanos fuera de la calle. Establecimiento de toques de queda, que esto implica la prohibición de que a determinada hora cualquier persona salga de sus domicilios. Expropiación de insumos e instalaciones médicas. Bueno, regularmente en estos países los sistemas de salud son privados, pero si existía alguna empresa que produce algún fármaco necesario para el tratamiento o equipo médico, etcétera, pues expropiación inmediata. Y cierre absoluto de fronteras. Estos son algunas de las medidas como más radicales que se han implementado en estos países prácticamente de manera inmediata y que, bueno, aparentemente dan estos resultados. Entonces, bueno, por ello la pregunta, ¿son mejores estos países que los países denominados democráticos para enfrentar este tipo de problemas? Sobre todo contrastando, bueno, algunos resultados. Los 6 países que encabezan la lista de contagios, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, pues son países que aparentemente abanderan los valores democráticos y que abanderan también el régimen de derechos humanos internacional, ¿no? El derecho internacional humanitario, como lo son Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Estados Unidos. No están en ese orden, pero bueno, son los 6 que encabezan la lista de contagios. En todos estos países también se han implementado medidas semejantes a las que enumeré previamente, pero con un sistema mucho más blando que permite
prácticamente que sea la conciencia de los ciudadanos la que determine si sí se siguen o no. Si sí se cierra, por ejemplo, determinada actividad económica o si efectivamente el ciudadano sale de su casa, no sale de su casa, etcétera. Algo similar a lo que estamos viviendo en nuestro país, donde tenemos ya a la fecha de la emisión de este foro, ¿no? Cuando estamos hoy compartiendo en vivo todos nosotros, pues ya prácticamente alcanzando más de 50 días de la cuarentena, pero si cualquiera de nosotros sale a la calle, pues vemos muchas personas que deambulan por ahí. Bueno, entonces, si nos vamos al dato frío que he mencionado hasta el momento, pudiéramos caer en esta trampa que decíamos en el planteamiento de la ponencia. Los países autoritarios son mejores para enfrentar ese tipo de casos que un país democrático. Sin embargo, vamos a poner esto en perspectiva y aquí hay dos planteamientos muy, muy relevantes. El primero de ellos es las propias características de ambos regímenes. Precisamente hablamos que las características de ambos regímenes nos permiten contrastar o seriamente cuestionar los datos oficiales de los países que mencioné, como Vietnam, como Corea del Norte, particularmente como, pues al mencionar 0 muertos, 0 contagiados. ¿Cuáles son las condiciones que existen en estos países para contar con información veraz? Cuando no hay conocimiento de un sistema de transparencia y de un sistema de rendición de cuentas, cuando hay control absoluto de la prensa, cuando no hay organizaciones de la sociedad civil o particulares que puedan vigilar o contrastar los datos que da el gobierno. Entonces, si bien estos países pueden reportarse libres de casos y aparentemente haber alcanzado un éxito en la emisión de estas medidas, por sus características de régimen autoritario, lo cierto es que esas propias características les hacen tener un control total de lo que nos van a decir y bueno, nos permite poner en seria tela de juicio estos planteamientos. Cuando son países donde decimos no hay una prensa libre que pueda cuestionar los datos, no hay un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas donde el ciudadano pueda preguntar si estos datos son reales o tal, y si algún periodista independiente, como ha pasado en otros casos, se atreve a revelar alguna situación, yendo a un hospital, etcétera, pues seguramente va a ser reprimido en esta situación. Entonces, bueno, el primer arista de análisis es cuestionar válidamente y poner en tela de juicio estos datos. Aun cuando los datos son reflejados por la OMS, pues la OMS los comparte a la buena fe, es decir, se basa en las estadísticas oficiales de cada gobierno y no necesariamente en datos recabados de primera fuente. Y en segundo lugar, y este punto también es relevante, es afirmar que las democracias no tienen estas herramientas es totalmente falso. Todas las democracias cuentan con mecanismos totalmente equivalentes a los que podría contar un régimen autoritario para afrontar este tipo de situaciones. Prácticamente todas las constituciones, como es el caso de la mexicana en su artículo 29 y además un artículo específico para la materia de salud, cuentan con un sistema de régimen de excepción en el cual efectivamente, cumpliendo las condiciones que establezca el régimen jurídico del país en particular, pues va a tener todas las condiciones para establecer toques de queda, para establecer medidas de retención, puntos de control, horarios de ciudadanos, cierre absoluto de comercios, detenciones, etcétera. Sin embargo, estas medidas en una democracia tienen una ventaja porque no se establecen al arbitrio o a la mera intención o buena voluntad de un gobernante, sino que además se hacen, a través de un proceso deliberativo y con una posterior rendición de cuentas, es decir, el régimen jurídico democrático que establezca un modelo de excepción, pues posteriormente va a tener que hacer una rendición de cuentas de cuáles fueron los resultados y si efectivamente se justificaba o no y fueron los idóneos para la circunstancia, ¿no? Otra ventaja que va a tener el régimen democrático al establecer estas medidas de excepción es precisamente la temporalidad. Es decir, estos aspectos dictatoriales prácticamente se constituyen de manera temporal dentro de una democracia, no se pueden establecer en forma absoluta, sino solamente en periodos de tiempo delimitados, como sería, por ejemplo, el caso particular de México, donde vamos a tener alrededor de 70 días de cuarentena hasta el momento,
si no se hace una ampliación adicional. Entonces, bueno, concluyendo, podemos determinar que es falaz creer, con base en los resultados meramente reportados por los diferentes estados-nación, que un régimen autoritario o que todos los regímenes autoritarios en general están actuando mejor o tienen mayores herramientas para enfrentar estados de emergencia, como es al que nos ha llevado la pandemia de COVID-19, sino que un régimen democrático, en primer lugar, cuenta con las mismas herramientas y además con un mejor diseño, porque las hace de manera temporal, justificada y con una rendición de cuentas. Si los países en particular no lo han aplicado en todos los casos, hay casos donde sí, por ejemplo, el caso español, el caso francés, donde sí se ha aplicado. En todos aquellos países donde no se ha aplicado, pues es más bien, como en todos los casos ocurre en la democracia, un problema más de voluntad política y de temor al ejercicio de la rendición de las cuentas correspondientes que un problema de diseño del sistema. Y como colofón de esta argumentación, pues bueno, retomar la frase de Winston Churchill, donde nos dice que la democracia es el peor sistema de gobierno que podemos tener, a excepción de todos los demás. Muchas gracias, es cuanto por la participación.